Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a la octava sesión de residentes de la Sociedad Mexicana de Urología. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Sergio Armando Calderón. Él es infectólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Y bueno, el día de hoy va a presentar el caso el doctor Horacio Correa Carranza, que nos acompaña desde el Hospital General de Culiacán, doctor Bernardo J. Gastelum. Entonces vamos a darle un aplauso, por favor. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el caso clínico. Adelante, Horacio. Buenas tardes, mi nombre es Horacio Correa, residente del Hospital General de Culiacán. Como ya mencionaron, agradezco a la Sociedad Mexicana por darme la oportunidad de presentar el caso. Bueno, vamos a empezar con el caso. La ficha de identificación es una paciente femenino de 36 años de edad, originaria de Nabolato, residente de Culiacán, Sinaloa. Se dedica al hogar y de religión es católica. Como antecedentes personales no patológicos, refiere alcoholismo desde los 20 años de edad, menos de 50 gramos a la semana, no significativo, así como alergia a la penicilina, refiere que tiene rash al ingerirlas, ¿no? El resto de los antecedentes son interrogados y negados por la paciente. Como antecedentes personales patológicos, es diabética de 3 años de evolución, en tratamiento con metformina, 850 miligramos, sin embargo refiere un mal apego y un mal control. Y también refiere un antecedente quirúrgico de una colocación de catéter doble J derecho por litiasis hace 6 años. Refiere también que 3 meses posterior a la colocación se le retiró. No contamos con más información de dicho procedimiento ni nada que nos pueda aportar la paciente. El resto fueron interrogados y negados. Padecimiento actual: inició una semana previa a su valoración con dolor abdominal tipo cólico generalizado 5 de 10, acompañado de náuseas y vómitos, cedía parcialmente al consumo de AINES. Refiere que fue deteriorándose poco a poco hasta encontrarse con astenia, anemia, fiebre intermitente, 38.5 grados, y un día previo a acudir a valoración, refiere iniciar con evacuaciones melénicas, que fue el síntoma pivote por el que acudió, ¿no? La sintomatología urinaria fue interrogada y negada. A la exploración física, tenemos una paciente inquieta, quejumbrosa, palidez de piel y tegumentos, mucosas subhidratadas, ruidos cardíacos rítmicos aumentados en frecuencia, el abdomen globoso, expensas de panículo adiposo, no tenía datos de irritación peritoneal, pero sí tenía Giordano positivo y dolor a la palpación dorsolumbar derecha. Las extremidades sin alteraciones. Los signos vitales: 115/75 de presión, frecuencia cardíaca aumentada con 119, frecuencia respiratoria de igual forma aumentada, 24, temperatura de 36.8 al momento de la revisión inicial y un IMC de 41.8. Ok. Hasta aquí, Gustavo Rodrigo Albarrán. ¿Estás por aquí? Ok. ¿Nos puedes hacer, por favor, una recapitulación del caso clínico? ¿Te puedes poner de pie, por favor? Es un femenino, 36 años de edad. Antecedentes de importancia solo refieren la diabetes de 3 años de evolución y el antecedente de colocación de un catéter. Me imagino que es por una ureteroscopía o solo le pusieron el catéter, quién sabe. No contábamos con más información, refiere que tenía un lito, pero no sabemos qué procedimiento se le realizó. Okay. Y bueno, pues está tirándole al obeso la paciente, taquicárdica, perdón, dolor abdominal, náuseas. Pues sí, alta sospecha de un cólico renal, ¿no? Ok, tú sospechas de un cólico. ¿Te gustaría preguntar algo más de los antecedentes a Horacio? ¿Algo más que tú preguntarías a esta paciente? ¿Qué falta en los antecedentes? ¿Alguien que nos diga algo más que les gustaría saber? A ver, aquí adelante. Gracias, Gustavo. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Sería preguntarle o hacerle hincapié a la señora si hubo un retiro del catéter doble J. Ok, Solamente si es nada una más buena fue con la pregunta, si se lo colocación quitaron. si tuvo otro, o si tiene otra comorbilidad aparte, ¿no? El catéter doble J fue retirado 3 meses después del procedimiento Ah, ok. y no refiere a alguna otra comorbilidad, solamente diabética, mal controlada.
también debería hacer hincapié también en el control diabético, ¿no? De la glucemia que tenga, porque eso es muy importante para este tipo de padecimientos, ¿no? Infecciosos. Creo que Perfecto. sería. Gracias. Sergio, ¿verdad? Jorge, perdóname. Ok. Abigail Garibo. Abigail. Sí. Abigail, ¿algo más que te gustaría saber en esta paciente? Es mujer, ya con un dolor abdominal, tipo cólico, sí tiene Giordano, pero pues tiene un dolor en el flanco, ¿no? Náusea, vómito, es muy inespecífico. Okay. Antecedentes ginecológicos Ok. por la edad. Gracias. ¿Qué le preguntarías a Horacio? ¿Qué te interesa saber? Se utiliza método de planificación familiar, uno de ellos. Ujú. Fecha de última regla y... fecha de última regla y método de planificación familiar, principalmente. ¿Tienes esos datos, Horacio? No tenemos esos datos, pero a su abordaje inicial en urgencia se le realizó una prueba de embarazo, la cual dio negativa. Ok. Gracias. Gracias, Abigail. ¿Quieres que pregunte? No, ese ya contestó. Ella, Alejandra. Gabriela Meri. Neri, perdón. ¿De qué hospital eres? Del Hospital de Nutrición. Ok. ¿Qué más te gustaría investigar? Y ahorita con todo lo que se ha mencionado, los antecedentes, las características de la paciente, ¿qué más te gustaría interrogar y qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Bueno, o sea, creo que en la exploración física no se había mencionado que tuviera temperatura, pero sí estaba taquicárdica. También preguntar si tiene algunos otros síntomas urinarios como ardor al orinar, la frecuencia, si tiene tenesmo. También, digo, estaba pues aparentemente también evaluar en los laboratorios de sangre si la hemoglobina glicosilada, porque pues al parecer no es una paciente que tiene buen apego al tratamiento para la diabetes. Justo, y entonces en esos pacientes que tienen una diabetes mal controlada, ¿qué es en lo que deben de pensar de manera inicial? Sí tiene el antecedente de litiasis, pero no quiere decir que forzosamente tenga otro episodio de litiasis en ese momento. Y con este antecedente, ¿tú en qué pensarías? En una infección complicada, infección de vías urinarias complicada como una pielonefritis. Ok. Y justamente, ¿a qué le llamas una infección de vías urinarias complicada? Que tenga, por ejemplo, algún absceso renal, o sea, o también que tenga una pielonefritis asociada a, por ejemplo, enfisematosa. Pero ¿cuáles son los criterios para que tú distingas entre una infección de vías urinarias complicada y no complicada? Porque eso te va orientando hacia los diferentes diagnósticos. Pues los factores de riesgo que pudiera tener la paciente, como la diabetes. ¿Qué más? Pues bueno, la presencia de cuántas infecciones de vías urinarias también haya presentado la paciente en un periodo de 6 meses o un año. ¿Alguien que le ayude a su compañera para esta parte? Guillermo. Hola, sí. Bueno, usualmente la definición clásica, ¿no? De una IBU no complicada, una mujer joven, sexualmente activa, que cumple la definición de una IBU no complicada, y todo lo demás, una IBU complicada, pacientes que tienen alteraciones anatómicas, procedimientos previos, comorbilidades, signos sistémicos de infección, ¿no? Inmunosupresión. ¿Quieren agregar algo más allá? Gracias, Guillermo. Bueno, aquí va dependiendo. Supongo que la pregunta va enfocada como por infectología. Espérame, tú preséntate para que todos sepan. Luis Francisco, residente de urología del Hospital Central Militar. Gracias. Aquí va cambiando mucho porque dependiendo del abordaje que tomemos. Ejemplo, la ITSA clasificó el año pasado esta diferenciación entre simples y complicadas, y solamente pone la definición hombre y mujer, de vejiga para arriba, relativamente complicada. No importa si es piel y demás. Ahora va dependiendo porque infecciones de vías urinarias en la guía europea ya nos dice que quitemos complicadas o no complicadas. La dividamos entre sistémica o localizada. Entonces ahí va dependiendo en qué abordaje vayamos tomando. Pero pues solamente es eso. Muy bien, muchas gracias, correcto. ¿Quiere agregar algo más? Sí, yo quiero agregar algo con lo que dijiste. Sí, ha cambiado mucho las guías y tienes razón. O sea, ya no le llamamos complicadas y no complicadas, sino con complicaciones sistémicas o no.
Pero es bien importante ustedes cuando sospechen en una paciente que tiene datos de síntomas de una infección del tracto urinario, lo que siempre les va a definir cuando piensen eso, digo, aparte de los factores de riesgo que comentaron que está perfecto, es la fiebre, ¿no? Alguien por ahí dijo, y ese dato, cuando ustedes están pensando en una infección de vía urinaria y la paciente ya con fiebre, eso automáticamente los tiene que hacer pensar que la paciente tiene una infección de vía urinaria complicada. Y algo que dijo la doctora acá, que nadie mencionó, que es importante en mujeres jóvenes, y luego nadie les pregunta sobre vida sexual activa. Y luego tienen un urocultivo que no sale nada, y luego a nadie se nos ocurrió pensar que los pacientes inmunosuprimidos con diabetes pueden tener pielonefritis por ureaplasma. Entonces todos los encapsulados que nunca van a cultivar, eso es bien importante que también lo consideren en esta parte, ¿no? Me parece muy bien lo que dijeron, pero siempre mujeres jóvenes, independientemente las otras comorbilidades, pregunten. Ya nos pasó recientemente una paciente que tuvimos que nadie le preguntó sobre relaciones sexuales y la paciente tenía una pielonefritis por gonorrea, que no es común. Entonces bien importante esa parte, ¿no? que mencionaron, y todo lo demás que dijeron está perfecto. Y sí, vamos a ir migrando a estas definiciones con síntomas sistémicos y con síntomas localizados. Poco a poco va a ir cambiando esta parte, que ya se hizo un buen planteamiento de que a lo mejor estamos en esas miras de ya cambiar esa definición de complicada y no complicada. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. A ver, Juan Pablo, tú mismo, aprovechando, bueno, ya tienes esta paciente en urgencias, ¿qué le indicarías? ¿Cuáles son tus indicaciones? Bueno, pues igual, protocolo de sepsis de este año, pues relativamente, pues lo que haríamos es primero lo que es la Oradoro, tomar urocultivo, canalizar y demás y todo, pero pues yo le daría la biometría hemática, bueno, pedir la biometría y demás, y bueno, nosotros pedir su química y ver su creatinina, y dependiendo de eso, pues podría pedir hasta una TAC simple y contrastada, pues principalmente pensaban que tuviera una piel. Ok, ahorita pensando en estudios, sí eres Luis Francisco, perdóname. ¿Qué más pondrías en tus indicaciones? O sea, ya, tomar estudios de laboratorio. Bueno. Aparte pues de biometría, química sanguínea, no. ¿Qué más le pides? Pues PCR. PCR, ok, ¿qué más? Pues las indicaciones, pues, que tuviera 2 vías. Pero bueno, es que no me acuerdo bien de los signos. Rápido, así que te puede dar. Si estás en un hospital que no tienes nada y te dicen que te van a tardar 7 horas en darte los resultados, ¿qué puede tener un hospital en un servicio de urgencias en una paciente que se te va a chocar inminentemente? ¿Qué le pedirías? ¿Alguien dijo por acá? Una gasometría, ¿no? Para checar el lactato, todo. Exacto, gasometría. Y por acá también Gabriela nos mencionaba, si tenía síntomas urinarios la paciente, están negados, ¿no? Así es. Sin embargo, le van a pedir también, ¿no? Sí, ¿Qué pedirías? ¿Tu examen general de orina? Mi examen general de orina, pues, y ya. ¿Tomarías algo más? Sí, urocultivo, que igual. Cultivos, ok. ¿Alguien más tomaría algo más aparte del urocultivo? Sí. Un hemocultivo, perfecto. Los hemos, importante. De soluciones, ¿qué le ponen? O sea, esta paciente no está chocada, pero como dice el doctor, ¿no? Ya está taquicárdica, ya está medio hipotensa. Sí, le hacemos SOFA y obviamente pues lo queríamos pues canalizarla, ponerle Hartmann especialmente. ¿A qué velocidad se la pondrías? No me acuerdo cuánto pesaba, pero estaba... Bueno, es que nada más nos pusiste el índice de masa corporal, ¿no? Pero se los podemos dejar como 80 relativamente. Okay. Alguien que me diga otra velocidad de infusión. Si la paciente ya está, o sea, algo hipotensa, ¿qué le serviría para saber si tiene datos de hipoperfusión? A ver, Jorge. Bueno, ahí. Gracias, Luis. Yo soy Jorge del ABC. Pues le pondría 125 porque probablemente ya tiene algún dato de deshidratación por la fiebre. Otra cosa que siento que no hemos tocado es que tuvo evacuaciones melénicas, o sea, no sabemos si a lo mejor tiene algún problema gastrointestinal o de coagulación o secundario a la ingesta de AINES. Entonces, pues yo también solicitaría una valoración por gastro, como para pues indagar también por ese lado. Me parece muy bien. De hecho, no tiene fiebre, entonces justo también esas evacuaciones melénicas no saben si tiene esa taquicardia y esa hipotensión porque se esté chocando por el sangrado, ¿no? ¿Querían comentar algo más acá? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo, gracias. ¿De dónde eres? Toluca, del Adolfo López. Bueno, en este caso, tal vez el manejo de los líquidos podríamos ser un poco más cautos.
todavía pensando en que es un shock séptico, pues es distributivo más que hipovolémico. Entonces, ahí lo ideal sería realizar tal vez algún protocolo con ultrasonido o algún rastreo para hallar los líquidos acorde a las necesidades que tenga la paciente, yo considero. De inicio, tal vez la podremos encharcar, tomando en cuenta que es una paciente que también es diabética, entonces... Bueno, es muy buena tu observación, pero acuérdense que la definición fuera del choque séptico es una sepsis grave y ustedes tienen que hacer un reto de líquidos, ¿alguien sabe cuánto por kilo de peso? Que eso es importante, porque si tienen una gasometría que no tiene un lactato mayor a 2, que es un criterio, y luego tienen una paciente que está taquicárdica, todavía no cumple por presión arterial media, pero está en sepsis grave. ¿Alguien sabe cuánto le pasaría si están ahí en algún pueblito lejano acá? El reto de líquidos. Si ustedes son los únicos que están y no tienen a nadie. No, porque se calcula por peso, acuérdate. ¿Alguien dijo por acá? Horacio, ¿nos puedes ayudar, si no? Sí, 30 mililitros por kilo y se pasa en bolo, y si la paciente no recupera la presión arterial, pues es una paciente que inminentemente tienen que iniciar vasopresor, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengan en consideración, ¿no? Porque si, imagínense, le dejan las soluciones a 100 mililitros, 125 mililitros, a esa paciente se les va a ir. Es súper importante que consideren esa parte. Nayeli del GEA. Espérame, ¿querías preguntar algo? No, solo agregar por el estado diabético, igual y puede tener una cetoacidosis diabética. También, ¿no? importante. Sí, todavía no tenemos estudios, ¿no? Nada más es lo que les decía, qué van a hacer inicialmente que recibieron a su paciente. Entonces, sí, considerar muy importante lo que nos comentaba el doctor. Gracias. Bueno, doctora, no sé, al menos en mi hospital, en el área de urgencias y en mi clínica, teníamos las tiras reactivas de orina, ¿no? Podríamos hacer como que el primer test y ver si tiene pues glucosa en para orina, ir guiando tu cetonas en diagnóstico. orina, nitritos, y ya nos orienta más el diagnóstico, ¿no? Por favor. Nayeli del GEA. Ok. Con todo lo que se ha mencionado, y hicimos nosotros una tira reactiva y entonces sale alterada. ¿Qué es, aparte de las soluciones y todo, la toma de estudios de laboratorio y demás, qué es lo que tú harías? Pues al sospechar de que se trata de una paciente con sepsis y ya con deterioro neurológico, es importante darle un antibiótico empírico. Generalmente, bueno, como es mujer y todo, cefalosporinas de tercera generación podría ayudarnos. Y Oye, Nayeli, y así antes de hacer, ya tienes tu tira reactiva, ¿no? Pero okay. ¿cuánto tiempo es la recomendación en el que idealmente le tenemos que dar el antibiótico? Pues antes se decía que 1 hora, pero ahora dicen 30 minutos, ¿no? Bueno, 1 hora. Sí, o sea, dentro de la primera hora, y que no lo retrasen si no han tomado los cultivos, pero bueno, idealmente sí tomen los cultivos antes, ¿no? Sí. Importantísimo. Oye, y en el GEA, ahorita que estás ahí, que está la doctora Patricia, ¿cuál es tu porcentaje de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación? En mi hospital es 50%. Entonces, yo pensar a esta paciente darle una cefalosporina de tercera generación es como si te llevas un volado y tienes 50% de probabilidad que se te muera. Entonces, no es una mala opción, pero siempre al hospital donde ustedes lleguen, vayan con los epidemiólogos o con el control de infecciones para que siempre sepan qué antibióticos tienen que dar desde un inicio, ¿no? Porque podemos cometer un error mortal. Es buena la opción. Lamentablemente ya 50% de los pacientes que llegan de la calle tienen gérmenes resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Sí, también como ya está instrumentada, yo creo que igual un carbapenémico sería mejor opción. También, ¿cuál? A ver, Isla, tú ya que dijiste. Pues... Digo, también fue hace 6 años, pero no sé si en el catéter. Exacto, porque la temporalidad. ¿Cuánto es importante ustedes como urólogos que luego ven esto? Hay que preguntarle al paciente que consumió antes antibióticos. A ver. ¿Y cuáles? Ajá. Porque esta pregunta luego nadie la hace. Y luego vemos que les damos antibióticos a los pacientes y nunca nadie se le ocurrió decirle, oiga, ¿alguien le ha dado antibióticos ahora que está de moda con el COVID, que a todo el mundo le dieron dexametasona, ceftriaxona? Nunca nadie les preguntó a los pacientes, ¿no? ¿Sabes? ¿De casualidad? No, yo no ¿Cuánto sé. tiempo? ¿Alguien? Y ahí vienen las guías europeas y nos dicen, no le des este antibiótico si ya lo utilizó en los últimos, ¿no? 6 meses. ¿Okay? Y sobre todo las fluoroquinolonas, no las repitan si ya las recibió la paciente. Bueno, o el paciente. Y bueno, nos ibas a decir antes de todo, ¿qué le darías entonces? Meropenem por la distribución. ¿Y por qué no ertapenem? Por el tiempo de distribución y el IMC también.
¿Cuál es el tiempo de distribución? ¿Sabrás por No lo ahí? sé. ¿No? Bueno, eso es importante lo que dice la doctora. Cuando tengan un paciente chocado con criterios por presión arterial, daño a órgano blanco, lactato, disminución de volúmenes urinarios, acuérdense que el ertapenem tiene 90%, 94% de unión a las proteínas, se les va a morir el paciente. Entonces ustedes lo que quieren es que el paciente se sobreviva, entonces ahí es donde los infectólogos no nos enojamos y deja el meropenem, porque las áreas bajo la curva se alcanzan más rápido con el meropenem. El ertapenem empieza a hacer efecto a las 48 horas. Por eso cuando ustedes tienen pielos estables y dejan ertapenem, luego les hablan, el paciente sigue con fiebre, doctor, por eso. Porque se tarda 72 horas en defervecer con ese antibiótico. Entonces eso es muy importante. Perfecto. Gracias, Nayeli. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿quién le quiere ir preguntando por laboratorios a Horacio? Samantha. ¿Dónde estás? Ya. Ok, entonces le pidieron qué pediste de tus estudios y que Horacio te los vaya poniendo y nos vas integrando un diagnóstico. Pues, o sea, por como llegó lo que decíamos de la gasometría. Okay. ¿Tienes gasometría? Bueno, o sea, ok. Pues sí, vamos a... ¿Nos puedes interpretar esa gasometría? Así, sí. Acidosis metabólica parece, y pues el lactato también está... Bueno, sí, bueno, buenas noches. Pero parece que sí está compensando. Y también pediría una BH. Y pues tiene una anemia, supongo secundario también a estos episodios que tenía de sangrado que mencionaban. Trombocitosis también. Las plaquetas es 501 y pues los bueno, la franca leucocitosis. Ok. Entonces, PCR tiene. Ok. Creo que nunca he visto uno así. Y un examen general de orina le pidieron. ¿Examen general de orina? Sí. Ok, pues igual nitritos positivos, las bacterias, los leucos y eritrocitos. Y una química sanguínea sería como, o sea... Igual pues tiene un... No tenemos una creatinina basal, ¿verdad? No, no tenemos una creatinina basal. Pues también una lesión renal aguda. Y la glucosa también pues bastante alterada, pero digo, bajo el contexto en el que llegó creo que podría ser válido. ¿Con esa creatinina, Samantha, le pedirías algo más? Pues, o sea, creo que dirigidamente me gustaría ya pedirle algún estudio de imagen. Antes de que se vayan a los estudios de imagen, ¿quién le pediría con esa lesión renal algún otro estudio de sangre? Electrolitos, ¿ok? Acuérdense que hay que ver una paciente que tenga falla renal, cómo están esos electrolitos y hacer la interconsulta pertinente. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están estos electrolitos? Pues el sodio, no, está, o sea, creo que todavía está compensando bastante. O sea, el potasio un poquito alterado, pero creo que ya está, ¿no? Bueno, y ahora sí, ¿qué más pedirías de estudios? Bueno, que del Lego le corrieran un urocultivo. ¿Ok? El urocultivo se no solicitó tardó, cuando se tomó el Lego. Salir. Y pues por el contexto igual me supongo, o sea, asumo que le pidieron unos hemocultivos. ¿Qué más? O sea, de Gavin. Sí, o sea, ya de todos los estudios. Ok. De imagen, ¿qué le pues pides? Creo que valdría la pena una tomografía de abdomen con contraste. ¿Con contraste? Sí, o sea. ¿Sí? Sí. ¿Pero le pasaste alguna medida antes de nefroprotección? ¿O así pues le pasas el contraste? Recuerda Pues la está- creatinina que tenía. Digo, pues la estaban rehidratando. Bueno, no sé qué tanto
le pusieron de soluciones. Si alguien más aquí le pediría la tomografía contrastada o sin contraste. ¿Sí? Ok. ¿Y qué medidas le pondrían entonces antes de que le pasen el contraste? ¿O nada más así? ¿Eres Wolfgang? Sí. Sí, o sea, contrastada, obviamente previa hidratación a la paciente como medida de nefroprotección, pero sí se ha visto que no hay problema con como progresar la enfermedad renal o empujar la lesión renal aguda. Y sí nos va a dar más información. Perfecto. Entonces, Horacio, ¿qué le hicieron? De acuerdo, totalmente, pero en nuestro hospital sí se batalla un poco con esa parte, ¿no? Entonces le hizo una TAC simple. Ahí va. ¿Nos ayudas con la tomografía? Claro. Tiene abundante panículo adiposo. Ya se ve aire, muy probablemente una pielonefritis enfisematosa, por lo menos del lado derecho. Absceso, litiasis izquierda. Estriación de la grasa bastante. No sé si ahí se vio aire libre intraabdominal, no creo. Una hernia umbilical. La sonda urinaria que ya le pusieron, gracias a Dios. ¿La quieres volver a ver o otro? Sí, por favor. Sí. Una atelectasia de derecha, me parece. La vesícula con litos, tiene todo, mi señora. No, pues me parece, o sea, que el hallazgo principal, por lo menos ahorita, es la pielonefritis enfisematosa de derecha y el hito izquierdo. Ok, gracias. Les pregunto. ¿A quién? Lucero Sánchez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Con esta tomografía, ¿qué diagnóstico tendrías con esta paciente? Pues como ya lo comentó Wolf, una pielonefritis enfisematosa. Me parecía ver que solo afecta a cálices, bueno, colectores. No alcancé a ver... ¿Segura? Pues si me la pueden otra vez. ¿Me puedes regresar, por favor? ¿Cuáles son las clasificaciones que conoces para la pielonefritis enfisematosa? La de Juan Guisen. Ajá. ¿Y cuál es esa? Bueno, en esta clasifica básicamente la presencia de gas dentro o fuera del parénquima renal. Bueno, cálices, parénquima, peri y pararrenal. Ajá. ¿Cuál es la 1? La 1 es que solo abarca hasta cálices renales. Ajá, la tipo 2. Que ya abarca parénquima renal. 3A. Ya es tejido perinéfrico. Perirenal, ajá. 3B. Paranéfrico. ¿Y la 4? Pues que sea bilateral o en paciente monorreno. Ok, y en esta paciente, ¿qué clasificación le darías? Sí, yo la dejaría como un 2. ¿Un 2? Sí. ¿Alguien que difiera de ese diagnóstico? Y atrás, Humberto. Ajá. ¿Nos ayudas? Justo. Sí, exacto, es una 3B. Y aparte de esta clasificación que ya mencionaron, ¿qué otra clasificación conoces? La de Juan, nada más con W. Ajá, ¿y esa cuál es? Creo que sí va del 1 al 3 también. Ajá. No me acuerdo muy del bien 1 al 2. Ajá. ¿Y qué es lo que difiere entre una y otra? Que no lo dividía en A y B y en los espacios, ¿no? Y la verdad no me acuerdo muy bien de eso. Ok, ¿alguien que se acuerde o sepa esa clasificación? Que digo, la actual es la que se mencionó primero, pero esta segunda con W es la que históricamente se utilizaba. ¿Alguien la conoce? Ajá. Hola, Mauro de la ABC. Solamente hace la distinción entre si hay presencia de líquido o no
Sí, justamente, digamos que habla en las dos de necrosis y destrucción del parénquima, pero en una hay líquido y en la otra no, que la tipo 1 es donde no hay líquido y la tipo 2 sí, y eso también nos habla del pronóstico del paciente. En la que no hay líquido tiene un peor pronóstico, ¿vale? Digo, la actual es la que se mencionó al inicio, del 1 al 4, pero también es importante que la conozcan, ¿vale? Y nos ayudan registrando su QR. También todos los foráneos para que participen, por favor. Entonces, en esta primera pregunta, ¿cuál es la correspondencia correcta entre la clasificación de Huang-Zheng y la distribución anatómica del gas? Muy bien, entonces el 100% la pusieron correcta, ¿no? El 1 que está en el sistema colector, el 2 parénquima sin que se extienda más afuera, el 3A el espacio perinéfrico y el 3B al pararrenal. Si quieres, dale la que sigue, Horacio. Entonces, bueno, aquí, ¿quién no ha participado? ¿Qué nombre que es? ¿Genaro? ¿Hay un Genaro? Sí. No, okay. ¿Cuál es tu propuesta diagnóstica y cuál es tu plan a seguir? Dinos, ¿qué harías tú en tu hospital? Recuérdanos de qué hospital eres. Ya, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Gracias. Mi nombre es Genaro Argüelles, mucho gusto. Mi propuesta diagnóstica, pues bueno, tenemos una pielonefritis enfisematosa, Juan 2B, 3B, perdón, y pues nada más, y una litiasis renal izquierda. Okay. Además, bueno, ok, ¿y cuál es tu plan a seguir? Además, acuérdense del sangrado de tubo digestivo, que no han abordado, ¿no? Como bueno, otro sí. diagnóstico y la diabetes, ¿no? Y la diabetes mellitus. ¿Cuál es tu propuesta de plan? ¿Qué le harías? Pues bueno, me gustaría ver la tomografía en una proyección coronal para ver si hay absceso. Bueno, ya nos dice que hay absceso pararrenal aquí. Pues yo propondría derivarle la vía urinaria, ponerle un catéter doble J, iniciarle el antibiótico, que ya le empezamos meropenem. ¿Tú también le pondrías meropenem en tu hospital? Sí. Ok. Y bueno, tratar el choque de primera instancia, si lo tiene que ver medicina crítica, pues también que lo vean. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal que lo vea medicina crítica? ¿Qué nos dicen las guías? Pues desde que aborda el hospital, desde urgencias, y hasta que regularice sus bioquímicas, sus laboratorios. Lo ideal en las primeras 6 horas, ¿no? Para evitar que se pueda descompensar. ¿Y qué más? Y yo haría una interconsulta radiología intervencionismo para ver si, bueno, hay posibilidad de poner un catéter multipropósito o puncionarle lo que es el absceso pararrenal derecho que tenemos. Okay. Vemos la respuesta ante estos tratamientos y pues vemos también la función del riñón, cómo va progresando, si podemos continuar, digo, si no es candidato a una nefrectomía después o si el riñón es funcional, pues podemos continuar y con un estricto control de la diabetes también. Ok, me parece muy bien tu plan. Solo agregaría que le hagan la endoscopía, ¿no? Que lo vea el gastro. Y todos tienen en su hospital, gracias, Genaro, radiología intervencionista. ¿Todos los hospitales? Bueno, si no tuvieran, ¿qué harían? Exacto. Alguien que... ¿O tú, Genaro, todavía tienes el micrófono? ¿Tienes el micrófono? ¿Qué harías si no hay radiointervencionista? Es fin de semana y no hay. Bueno, hay que ver la tomografía coronal y pues se pudiera hacer un drenaje pues abierto por lumbotomía si es que es un absceso muy evidente o que esté muy superficial. Podríamos hacerlo nosotros, urología,
y pues en el peor de los casos que sea algo que no sea quirúrgico, pues referir a la paciente a donde haya radiointervención. Sí, la posibilidad de que se pueda complicar, ¿no? Acuérdate que es una emergencia, entonces... Yo creo que lo podemos hacer abierto por lumbotomía. Por lumbotomía, muy bien. Digo, Ok. acabar en nefrectomía si ya no habría más que hacer, pero sí. Que es lo que menos queremos, ¿no? Paciente joven diabética, no queremos que acabe en nefrectomía, pero... Un drenaje. Sí. Muy bien, gracias, Genaro. ¿Puedes continuar oración? Muy bien, pues todo es correcto. Se le inició antibiótico meropenem, ajustado a su función renal en ese momento. Se solicitó el drenaje guiado por imagen, por radiología intervencionista. Hemos tenido ocasiones donde hay que abordarlos de forma abierta cuando radiología pues nos comenta que está aceptado o que no, o que es un fin de semana, ¿no? Entonces dicen, en vez de ponerle 3, 4, 5 drenajes en cada colección, hay que abrirlo y derivar la vía urinaria, ¿no? Fue el plan que propusimos. Pasa a piso a cargo de nosotros, se inicia el meropenem, se transfunde en 2 concentrados. Esta era la hemoglobina con la que entró. El día 2 sube su hemoglobina a 9.1, mejora parcialmente también la función renal, ya era su segundo día con meropenem. Los leucos descienden considerablemente de 36 a 22. Es drenada por radiología intervencionista, se realiza una punción guiada por TAC, se le pone un catéter multipropósito y drena 1400 cc en 24 horas. Y la colección inicialmente había sido medida por tomografía en 800 cc, ¿no? Y también es valorada por gastroenterología, quienes comentan que sus evacuaciones ya eran de características normales, hay que continuar con IVP y no requería endoscopía en ese momento. Miguel Ángel del 1 de octubre. Sí. Bueno, mientras pueden... bueno, sí, ahorita regresamos al QR. Miguel Ángel del 1 de octubre, ¿dónde está? ¿No está? ¿Solo firmó? O Alejandra de... Ay, Dios. ¿Zaragoza? ¿O qué dice? ¿Tacuba? No han mejorado su escritura, ¿eh? Angle Osorio. Angie. Angie. Ajá. Del 20 de noviembre. Ok, ya con todo lo mencionado, si esta paciente no mejora signos vitales, sigue inestable, a pesar de justamente el drenaje que le hicieron, ¿cuál sería tu conducta a seguir? Pues la idea sería repetir la tomografía para ver pues cómo ha evolucionado pues el absceso que tiene, si pues aumentó de tamaño, disminuyó, y en llegado caso de que siga inestable, pues tocaría pasarla nuevamente a quirófano. Ok, y más o menos, ¿cuál es el tiempo en el cual tú le repetirías esa tomografía? Más o menos de 72 horas para ver qué cambios hay. Entre 48 y 72 horas, ok. Y si ves que continúa con el absceso, continúa con demasiado gas, ¿cuál sería tu conducta a seguir? Se podría intentar nuevamente hacer, pues nuevamente por drenaje percutáneo, o si no tenemos, pues abrirla por lumbotomía. Ajá. Recuerden que siempre en este caso lo más importante es controlar el foco, porque si no se controla, pues la paciente va a estar inestable, y a pesar de si ya le colocaron un doble J, si ya le colocaron un percutáneo y además de eso no ha mejorado, actualmente se sugiere que ya no se piense en la nefrectomía, pero si ya no hay otra opción, pues en esta paciente se podría realizar. Sin embargo, no pierdan de vista que del otro lado también el riñón no se veía en las mejores condiciones y además teníamos litiasis. Entonces, no siempre se vayan de manera inicial con la nefrectomía. A pesar, hay centros en los cuales pues si no tienen ningún tipo de recurso, pues va a ser la opción, pero lo ideal es que siempre se trate de evitar la nefrectomía y siempre realizar un estudio de control para ver cómo va evolucionando su paciente. Okay. Ahora sí, ¿nos ayudan con el QR? ¿Sí están participando o no? Ok.
Ok, entonces nos dice cuáles son los factores de mal pronóstico entre las clases 3A y 3B, y es que la presencia de 2 o más factores de riesgo se va a asociar aproximadamente al 92% del fracaso del tratamiento conservador con un drenaje percutáneo. Puedes continuar con el caso Horacio. Muy bien. Entonces se le hace la tomografía, fue guiado por tomografía, de hecho, entonces se tiene una tomografía postpunción. Y en esta ocasión sí se le logra pasar contraste, ya había mejorado un poco su función renal y aparte nefrología ya la había valorado también. Si quieres continúa tú para bueno, por el tiempo. Voy a ir la tomografía Dinos contrastada. ahí que Entonces se ve una reducción importante del drenaje, sin embargo pues todavía se ve la colección porque era prácticamente inmediato, pero drenó aproximadamente 1400 cc en 24 horas, lo que les comenté, y se ve colocado adecuadamente el drenaje, ¿no? Continuamos. ¿Cuándo le pusieron el catéter? Si quieres darle la que sigue. El catéter fue puesto en su segundo día en piso con nosotros. Okay. Entonces, después de que le hicieron el drenaje. El catéter WJ fue el día siguiente al drenaje. El día siguiente vemos cómo continuaba con piuria franca, estaba la orina bastante concentrada con restos de piuria, entonces se decide la colocación, que ya era parte del plan inicial, y vemos cómo mejora importantemente la creatinina, los leucos continúan con tendencia a la baja, la hemoglobina se mantiene, y además en el cuarto día obtenemos el resultado del urocultivo, por lo que pues estaba bien dirigida la terapia inicial. Además le ajustamos el meropenema a las dosis plenas, ¿no? Porque ya había mejorado su función renal. Llevamos el esquema hasta 7 días, donde la paciente presenta una buena evolución, vemos la orina clara, tendencia a la mejoría en todos los parámetros de laboratorio, por lo que se decide su egreso. Gracias, Horacio. ¿Qué opina? Pues quiero preguntarles qué opinan ustedes de 7 días de meropenema. No, es cuando nos hablan y 20 días y el paciente sigue con fiebre. A ver, alguien ahí de la ruleta. Que nos digan, ¿fue un infectólogo quien dejó los 7 días de meropenema? Eso es preocupante, chicos. Jacinta, no, eso no dice Jacinta, ¿no? César Cárdenas. César Cárdenas. César. ¿Qué opinas, César? Si tú fueras el único que manejarías a la paciente, ¿no tienes a nadie que te ayude? Uno, porque me parece un poco extraño que tarden 4 días en reportar un cultivo. Todos los hospitales de México, todos, sin excepción alguna, tardan máximo 72 horas. ¿Tú qué opinas? ¿Hubieras preferido algo más? Porque aquí lo interesante es saber qué fármacos penetran mejor al riñón, ¿no? No todos los fármacos penetran bien al riñón, entonces es importantísimo. No crean que por tener meropenema a la paciente le va a ir mejor. Digo, a esta paciente le fue bien, pero en muchos hospitales no van a tener esa opción. Bueno, yo considero que en una paciente que tuvo un shock séptico, usualmente lo que hemos visto es que se le da una terapia hasta de 14 días de antibiótico. ¿Pero qué antibiótico? Bueno, era un E. coli B positivo. Tendría que ver el antibiograma, pero el meropenem le cubría. ¿Y te hubieras esperado que fuera una E. coli? ¿Sabrás cuáles son los 2 gérmenes más importantes de pielo enfisematosa? Porque ya desde ahí ustedes pueden saber qué es. También podría haber tenido Proteus o Klebsiella. ¿Cuáles son los 2 más comunes entonces? Ya los dijiste, no el Proteus, pero... Klebsiella y E. coli. Y E. coli, ¿no? Las Klebsiella, sobre todo las aerógenes, antes llamadas Enterobacter aerógenes, son las que producen mayormente pielos enfisematosas. Entonces, con esos 2 gérmenes tienen 90% de probabilidad de que sea la causante. ¿Y qué te hubiera gustado pedir ahí en el antibiograma? ¿Sabes cuál es la definición de BLE? Es resistente a beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Y qué significa eso con los antibióticos? Si tú vas un paciente te dice, doctor, yo vengo por una infección de vía urinaria y me dijeron que tengo una E. coli BLE, ¿qué le vas a decir? Porque eso llega a la consulta, ya 50% hablábamos de la resistencia a qué antibióticos. A cefalosporinas y a... ¿De qué generación? De tercera generación. Exacto, esa es la definición y es bien importante porque los pacientes llegan a la consulta diciendo yo no entiendo esto que dice BLE, entonces ustedes les tienen que explicar a los pacientes que son
por definición, resistentes a la cefalosporina de tercera generación. Pero seguimos contando con muy buenos caballitos de batalla. Digo, esta es una paciente que ya tienen un aislamiento y no les tiene que dar miedo desescalarla. No tiene que haber ese terror de desescalarla, porque mucha gente pregunta, no, bueno, los anaerobios producen gas, sí, pero las piedras enfisematosas no son causadas por anaerobios. Eso es bien importante que ustedes lo consideren. Entonces aquí siempre hay que pedir que nos reporten. La tasa de resistencia a quinolonas es muy alta, las quinolonas penetran perfecto a la vía urinaria, de hecho siguen siendo el tratamiento de elección para pielos y para prostatitis, porque luego ahí es importante que cuiden esa parte. Y tú mismo sabrás que otro antibiótico también penetra muy bien a la próstata, que es de elección para prostatitis y pielonefritis, y que luego ya los dejamos en el olvido, y que tienen muy buena cobertura contra gérmenes Bless. Barato, bueno, bonito y barato. Doctor. Gentamicina, amikacina. Genta no. Genta en esta paciente, imagínate Amikacina. con menos. No, por la función renal, claro que no. Doctor, tú. Sí. Exacto. El trimetoprim sulfamethoxazol sigue siendo una muy buena herramienta para tratar gérmenes Bless, siempre que tengan prostatitis, pidan cultivos, porque también penetra excelentemente a la próstata, penetra muy bien a la cápsula renal. Y ojo acá, también porque es bien importante y lo vemos en la consulta luego cuando nos piden valoración, tengan cuidado con la fosfomicina. La fosfomicina no penetra ni a la cápsula renal ni tampoco a los ureteros. Entonces es común que tengan una piel complicada, que el primer dato, como les habíamos dicho, es la fiebre y les sueltan la fosfomicina. Ese paciente tiene una muy alta probabilidad de fallar a la fosfomicina. La fosfomicina no tiene nada de penetración, es muy nula a la cápsula renal y a todo el sistema urinario pues alto, digamos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Yo la verdad es que no lo hubiera dejado meropenem 7 días. Esa paciente inclusive ertapenem cubre perfecto y a las 48 horas, si no está inestable, la pudieron haber bajado a ertapenem y luego guiarse por otra cosa. ¿Sí, doctor? ¿Ibas a decir algo? De lo que mencionaba igual sobre los días, actualmente no hay guías, pero hay como artículos que apenas están avanzando eso de que ya establezcan la procalcitonina. Digamos, tenemos la procalcitonina inicial y un artículo padre que salió que es exactamente cuándo suspender los antibióticos, ¿no? Antes teníamos la idea de 7, 10, 14 días. Exacto. Y dicen actualmente las guías, bueno, los artículos, no las guías, es que si tenemos una proca que haya bajado más del 80 o 90%, puedes suspenderlo, sin temor a que vaya a pasar algo, ni desescalarla. O sea, dicen, puedes suspenderlo, pero todavía no hay como tal guías urológicas. ¿Pero es eso o una proca menor de 0.5? No hay un consenso, eso es bien importante lo que dices, porque el problema con esta paciente, ¿cuál es la depuración tú mismo de la procalcitonina? ¿Por dónde se depura? No, ahí sí. Por el riñón. Entonces tienes que tener mucho cuidado con pacientes con lesiones renales agudas porque pueden tener una falsa elevación de la procalcitonina. Pero lo que dices es muy cierto y la tendencia actual en todos los lugares donde hay absceso, cuando se drenan y hay un buen control de foco, por ejemplo, esta paciente no tenía un buen control de foco inicial. Ya actualmente las guías mundiales te dicen que puedes dar 5, máximo 7 días post control de foco. Entonces acá estos pacientes la verdad es que la TAC es mandatoria. Si tú ya haces una tomografía y no tiene un absceso, yo me guiaría por tomografía. Si ya hay una resolución completa de los abscesos, el primer día que tú documentes la resolución al 100%, puedes basarte en eso y dar máximo 5 días. Pero aquí con estos pacientes es muy dinámico. Eso es lo que quiero que ustedes como los futuros urólogos no se queden con la idea de 7, 14, 21, 28. Entonces, si ya documentan en ese paciente que tiene una resolución completa de los abscesos, pueden en ese momento suspender el antibiótico o darle máximo 5 días post control de foco. Eso es bien importante. Y la procalcitonina, claro, ha marcado mucha tendencia en el desescalamiento o quitar antibióticos cuando hay una reducción de más del 80%, como bien dijiste. Eso es bien importante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, Horacio, con tu revisión bibliográfica por el tiempo. Gracias. Muy bien, la revisión va a ser pues precisamente infecciones de vías urinarias complicadas, sistémicas, ahora llamadas. Y pues importante mencionar que es un paciente típico, no es un caso aislado. La evidencia es poca, las series de casos son pequeñas, relativamente, 50, 100 casos, pero es porque está infrapublicada, porque nosotros tenemos en el hospital, en los años que tenemos de residentes, 33 casos,
y entonces supongo que falta evidencia nada más de publicación. Y me basé principalmente en las guías ITSA, en la europea, la americana y en el Surviving Sepsis. Y empiezo con esta frase que es muy amarillista, ¿no? Más mortal que el cáncer. Más mortal que el cáncer. Vemos cómo tiene una incidencia global de 404 millones y una mortalidad altísima de 236,000 pacientes al año, ¿no? Las guías europeas dicen que aproximadamente el 50% de estos antibióticos prescritos o no eran necesarios o estuvieron mal prescritos, y pues esto favorece la resistencia de los bichos, ¿no?, que tenemos en cada hospital. Ahora, aquí los números claros: la IBU mata a 236,000 pacientes, mientras el cáncer de vejiga mata a la mitad y el cáncer renal 155,000. El cáncer de próstata mata un poco más, pero representa el 55% de las muertes. Incluso la OMS habla de un escenario apocalíptico, ¿no?, que para el año 2050 se van a tener aproximadamente 10 millones de muertes al año por causa de infecciones que no se pueden controlar, y vamos a volver a una era preantibiótica. En 1994 ya teníamos, las revistas ya sacaban evidencia, ¿no?, de que había una preocupación, y hoy en día ya más que preocupación, pues ya es una alerta, ¿no?, de que siguen saliendo en las revistas y no hemos hecho nada para cambiarlo. Ahora, la clasificación cambió, como bien comentó el doctor. Anteriormente era complicada, no complicada, pero esta clasificación lo único que tomaba en cuenta era factores propios del paciente, no tanto factores, signos y síntomas que estaban manifestándose en el paciente. Entonces, toda paciente premenopáusica, sin alteraciones anatómicas, sin inmunocompromiso, con una disuria nada más, pues tenía una cistitis y era una no complicada. El resto eran complicados, ¿no? Entonces se dieron cuenta que no podíamos tratar igual a una paciente con una cistitis simple, a una paciente que también era joven, no tenía alteraciones anatómicas, pero tenía fiebre, escalofríos, y al final el desenlace era muy distinto, ¿no? Se propone esta nueva clasificación donde se dice localizada, la misma paciente, sin datos, puede ser hombre o mujer en esta ocasión, disuria, sin datos de extensión fuera de la vejiga, pero la sistémica es aquella que tiene fiebre, escalofríos, dolor en flanco, inestabilidad hemodinámica o alguna obstrucción de la vía urinaria alta. Lo que antes te hacía una IBU complicada, hoy en día se toman como factores de riesgo que pueden determinar un desenlace peor, ¿no? Hay mayor riesgo de que el desenlace sea diferente, que son sexo masculino, diabetes, inmunocompromiso, alguna alteración anatómica. Entonces, aquí hay que llevarnos que lo importante son los signos y síntomas, no las características del paciente, ¿no? Bueno, una vez que ya lo tenemos clasificado al paciente, si es sistémico, entra dentro de este algoritmo que propone la ITSA, que dice 4 pasos para elegir el antibiótico empírico de forma inicial, ¿no? Todavía no tenemos nada, simplemente lo logramos clasificar de forma inmediata. Y el primer punto es ver la severidad de la infección. La severidad de la infección, primero hay que determinar dónde vamos a tratar al paciente, si puede ser tratado en piso, con el médico de guardia, o si tiene que estar manejado en una terapia intensiva. Y proponen esta escala, a pesar de que el Quick SOFA y el SOFA son buenos para una valoración inicial, refieren que esta viene de Surviving Sepsis, dice que esta tiene mayor sensibilidad y especificidad. Cuando es mayor de 7 debe ser tratado dentro de una terapia intensiva, es muy fácil de traer en el celular y hacerla muy práctica, ¿no? Entonces, ya sabemos dónde tratar al paciente, tenemos un paciente con choque, sin choque primero, séptico pero sin choque, como el caso de nuestra paciente. Tenemos que conocer el antibiograma o la resistencia de las bacterias de nuestro hospital, ¿sí? Debe ser reciente, no mayor a 12 meses, y de todos los bichos aislados en los últimos 12 meses en infecciones urinarias, tenemos que elegir un antibiótico que tenga una sensibilidad de al menos el 80% a todos ellos, ¿no? Ahora, si nuestro paciente tiene choque, pues hay que ser un poco más estrictos y esa sensibilidad debe ser mayor al 90%. El siguiente punto a considerar es el riesgo de resistencia. Este es propio del paciente, tenemos que ver si tiene un cultivo reciente, no mayor a 6 meses, de 3 a 6, y lo que comentaban previamente, si recibió antibiótico, se habla de 6 meses para los antibióticos que no son fluoroquinolonas, pero en fluoroquinolonas hasta 12 meses porque la resistencia es muy alta, ¿no? El siguiente punto, factores del paciente, si es alérgico, si tiene alguna contraindicación por patologías de base o alguna interacción medicamentosa. Y por último, si tenemos un antibiograma disponible. Lo que les comentaba, hay que conocer la epidemiología de nuestro hospital, saber qué bacterias se aíslan y a qué son sensibles. Y es importante que conozcamos el PROA, ¿no?, que es el Programa de Optimización de Uso de Antibióticos, que nos va a decir estas sensibilidades y cuáles son las bacterias mayormente aisladas, sobre todo que sea reciente, de los últimos 12 meses,
y pues guiar en base a esto la terapia antibiótica empírica inicial, ¿no? Que como comentaron, debemos de iniciarla cuanto antes, y si tenemos esta información disponible, pues va a ser fácil guiarla. Este es el PROA de mi hospital. Vemos que la resistencia es altísima, como la que comenta el doctor. Cefalosporinas, fluoroquinolonas, también son muy altas las resistencias. ¿Y qué alternativas tenemos disponibles? Carbapenémicos prácticamente, ¿no? Y algunas otras. Entonces ahí hago la invitación a que conozcan la epidemiología de su hospital, acérquense a epidemio o a infectología, no sé quién lo maneje, pero con eso pueden ya tener las terapias a la mano, ¿no? Ahora, otro punto importante a tocar es cuántos días va a durar la terapia antibiótica. ¿Y qué nos dicen las guías? Cuando tenemos una infección complicada, como la de nuestro paciente, y está respondiendo entre las primeras 24, 72 horas, 48, 72 horas, y está en tratamiento con fluoroquinolonas, podemos detener el antibiótico a los 5 días. Y si es otro antibiótico diferente a fluoroquinolonas, hay que extenderlo a los 7 días, pero insistiendo en que son pacientes que mejoraron desde un inicio y el control del foco inicial fue bien realizado, ¿no? En casos de prostatitis bacterianas, cambia y es distinta ahí la literatura, varía bastante. La ITSA propone 10 a 14 días y las guías europeas de 2 a 4 semanas. Sabemos que la penetrancia de antibióticos es un poco más baja, se forman microabscesos, entonces a veces que extendernos un poco más en prostatitis vale la pena, ¿no? Y también menciona la ITSA que hay que hacer el cambio del antibiótico IV a la vía oral cuando el paciente esté afebril, que esté estable, que se haya controlado adecuadamente el foco, insistir en eso, y que tengamos una opción viable que se pueda dar vía oral, ¿no? Por eso las fluoroquinolonas son altamente socorridas, porque lo puedes cambiar sin tener que cambiar el antibiótico. Rápidamente la clasificación. Ahora sí, te quedan 2 minutos, ¿vale? Ok, me voy a saltar esta clasificación. Y aquí la pregunta que quería hacer es, ¿antibiótico y esperar o hay que drenar de forma inmediata? La respuesta la tenemos desde el 2008. El doctor Bhaskar y sus compañeros, colaboradores, determinaron que si dábamos un manejo médico solamente la mortalidad era del 50%, si hacíamos nefrectomía urgente y posterior manejo médico, una mortalidad del 25%, si hacemos un drenaje percutáneo más manejo médico, la mortalidad del 13%, y desde entonces el paradigma cambió, antes nefrectomía urgente, hoy intentar preservar el riñón lo más posible. Otro punto importante que hay que tocar, todos sabemos esta clasificación y se utiliza para hígado, para todo tipo de absceso, pero ¿de dónde viene la información? Viene desde 1996, igual el doctor Siegel y sus colaboradores de forma arbitraria decidieron que estos eran los puntos de corte y podemos ver abajo las referencias, Medscape 2026, StatPearls 2025, siguen recomendando que es un punto de buena práctica el drenar abscesos mayores de 5 centímetros, manejo médico a aquellos menores de 3 y determinarlo según las características del paciente, los que estén entre 3 y 5. Y me gustaría dejar estos 6 puntos para llevar a casa. El primero es localizar, hay que saber si nuestra infección está localizada en la vejiga nada más o está fuera de ella y ya sistémica para que entre dentro de este algoritmo. Hay que cultivar de forma inmediata antes del antibiótico cuando sea posible. Sabemos que en ocasiones no estamos en situación para cultivar, no hay medios de cultivo, pueden haber muchas condiciones y es más importante no postergar el inicio del antibiótico. Hay que cubrir de forma inmediata según el riesgo propio del paciente y el PROA local. Por eso insisto nuevamente en que conozcan el PROA de su hospital. Hay que controlar adecuadamente el foco, ya sea con drenaje de la vía urinaria o derivación de la misma. Y el hecho de mandar un paciente a terapia intensiva no sustituye que amerite un drenaje de forma inmediata también, ¿no? Hay que desescalar en cuanto tengamos un cultivo a la mano y realizar el cambio cuando cumpla con los criterios de vía endovenosa a vía oral. Y acortar los esquemas porque recordamos el problema de las altas tasas de resistencia por uso indiscriminado de antibióticos. Y cerrar con la frase que abrí, que es más mortal que el cáncer. Sí es cierto, pero también es una de las muertes más prevenibles cuando actuamos correctamente y con evidencia en mano, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Un aplauso para su compañero, por favor. Gracias, doctor Calderón. Y bueno, gracias a todos por haber acudido a esta 8ª sesión. Los esperamos el sábado en punto de las 8. Buenas noches.